Bueno, vamos ahora a darle la palabra al doctor Fernando Saramitaro. Él es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Palermo, en Sicilia. Es maestro en Sociología en de la Universidad de Sevilla, doctor en Historia en la Universidad de Catania, y coordina el proyecto La Toni Imperial, la historia imperial del Santo Oficio. Sí, que también es tuyo. Bueno, muchas gracias a Fernando. Debo, antes de darle la voz, que esta mesa estaba planeada también por dos intervenciones que iban a ser vía Skype, pero al final no pudieron darse. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Fernando. Gracias, Fernando. Pues muchas gracias a ti por tu presentación, por la invitación, y desde luego para mí es un orgullo estar aquí con todos ustedes en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene una gran tradición y renombre, no solo en México, sino en toda América. La ponencia que voy a presentar pues tiene vinculación con el proyecto en el cual Luis René y yo estamos trabajando, que tiene que ver con la historia imperial del Santo Oficio, allí donde en el complejo sistema imperial de las España existía, por supuesto, el Santo Oficio español, pero también en otras realidades donde existían otras formas inquisitoriales, ¿no?, que pertenecían en Europa o por el sistema imperial portugués de manera directa o indirecta al control del rey de las Españas. Entonces, el objetivo en realidad, cuando me confronté con Luis René Guerrero Galván, era de incluir también Flandes, pero por cuestiones de tiempo decidimos limitar el trabajo solo a los sistemas inquisitoriales de la Italia española. Entonces, este es el título de la ponencia y algunas consideraciones institucionales y políticas. Entonces, me refiero en particular a Sicilia, Cerdeña, Nápoles y el Ducado de Milán. En los años 90 del siglo pasado se empezó a aplicar el método comparativo a los estudios inquisitoriales. Entre los historiadores pioneros que se aventuraron en la comparación hay que recordar sin duda a William Monter y Francisco Bettencourt. Este último autor en particular explicaba que estudiar el Santo Oficio, cito, permite todo tipo de cortes espaciales y temporales y todo tipo de apropiaciones discursivas. Así, los tribunales de la fe se suelen explotar a escala local, urbana y regional. Se seccionan por periodos limitados en función de los ritmos represivos, de los sucesos político-institucionales o incluso según la dimensión de las series documentales. Aquí termina la cita. En Italia, en 2006, también Andrea del Col se insertó en la línea discursiva de la comparación para los oficios inquisitoriales italianos, agregando pero otra coordinada, o sea, la de la larga duración. Su trabajo, muy citado, va desde el siglo XII hasta el siglo XXI, entonces tiene una perspectiva muy amplia de los sistemas inquisitoriales italianos. Aún más recientemente, en 2017, también Jacqueline Vassallo, Miguel Rodríguez Lorenzo y Susana Bastos Mateus han subrayado las dimensiones comparadas y de larga duración de los fenómenos inquisitoriales, enfocándose en lo local como en lo universal. El objetivo de esta ponencia es trazar un análisis descriptivo y comparativo de las décadas neurálgicas en las cuales, en los siglos XV, XVI, en algunos dominios del rey de España, en Sicilia, Cerdeña y Nápoles, reinos, y en el Ducado de Milán, se instauraron o se insertaron o se intentaron instaurar nuevos institutos políticos religiosos o se fortalecieron viejos instrumentos de control, vigilancia y castigo en defensa de la verdadera fe y del Estado moderno en construcción. Estos enfoques, eso me parece como una contribución novedosa, permiten debatir acerca de los sistemas inquisitoriales desde una perspectiva nueva, la historia imperial y la historia de la frontera, ¿no? Expansión de la frontera, del rey y de las creencias religiosas, de los instrumentos que sirven para castigar las devianzas, ¿no? El sistema inquisitorial
términos generales, ya abundamos mucho sobre la cuestión. En general podríamos decir que los tribunales inquisitoriales competentes en asuntos de fe e instituidos a tutela del patrimonio doctrinal de la Iglesia se transformaron en unas instituciones fundamentales para la vigilancia y el control social al servicio de las monarquías hispánicas, de sus territorios en unión dinástica y del papado. Según Bartolomé Benassar, la Inquisición fue un verdadero instrumento de difusión del terror, cito, en los espíritus de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, de los eclesiásticos y de los campesinos, el coco más espantoso con el que se amenazaban unos a otros al menor extravío en lo que decían. El tema que se vincula a las ponencias precedentes en las consideraciones acerca del miedo, ¿no? De la función del miedo que tenía el Santo Oficio. Como es notorio, para verificar la autenticidad de las conversiones de los nuevos cristianos, un decreto papal y ante la expulsión de los judíos había erigido en España, en el 78, la Santa Inquisición, una Inquisición nueva, especial y regalista. Sin embargo, esta centinela de la fe, bajo el control directo del pontífice romano, ya existía en otras regiones de Europa, por ejemplo en Francia, en Italia, en Aragón, en Bohemia, en Polonia, en Alemania. Solo las islas británicas, Portugal, Castilla y los territorios escandinavos carecieron de audiencias inquisitoriales. Bajo el control directo del rey de España, en medio siglo o poco más, esos sistemas y procedimientos se extendieron a todo el imperio, del mar de las Antillas al Perú, de México a Cerdeña, de Palma de Mallorca a Galicia, constituyendo un todo orgánico que, sin embargo, tuvo excepciones temporales, geográficas y sociales. La dimensión política de la instauración del Santo Oficio español es la de imposición de la autoridad castellana, antes en Aragón y sucesivamente en los demás dominios. El Santo Oficio se había pensado como columna vertebral de la monarquía. No es casual que en la historiografía española, desde una mirada de la historia de las instituciones o del derecho, Escudero o González Novalín, o desde otras miradas, por ejemplo, García Carcel, se hable de imperialismo jurisdiccionalista y regalismo. Cada espacio foral era subordinado a la jurisdicción del Santo Oficio. La centralización del poder, imposible así de alcanzar con los instrumentos regios de la Edad Media, la corona castellana la obtuvo con la única institución inquisitorial. Pero esta cuidadosa operación política no pudo ser siempre exportada. Allá donde las autoridades locales, por ejemplo los Ceti Togati de Nápoles, las ciudades, la administración local, la nobleza o el mismo pueblo se opusieron, la Inquisición española no consiguió establecerse. Así es el caso, por ejemplo, de Nápoles o del Ducado de Milán, que mantuvieron la más dócil Inquisición romana. En esta indagación se analiza la introducción o el fracaso de la tentativa de introducción del nuevo sistema inquisitorial en la periferia italiana del Imperio Hispánico, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Milán. Esta investigación es parte de un trabajo mucho más amplio de estudio comparativo, de historia política, social, institucional y del derecho, que pretende analizar el complejo sistema de gobierno virreinal español en la periferia territorial. No obstante la naturaleza jurídica mixta del Santo Oficio español, el tribunal fue instituido como directa emanación del poder regio. Fue siempre una corte eclesial, empero, aunque el pontífice podía decidir ficticiamente el nombramiento como inquisidores de 2 o 3 eclesiásticos, el poder de designación y destitución correspondía de hecho al monarca. También la gestión administrativa y financiera del órgano inquisitorial dependía formalmente del monarca. La Inquisición no pudo gozar de formas autónomas de financiación y control. Sin embargo, había algunas importantes excepciones. Y ya que los decretos de expulsión no consiguieron cambiar el sistema de concentración de las riquezas económicas en manos de los nuevos cristianos, la maquinaria inquisitorial continuó funcionando con renovada energía para imponer a la comunidad hispana la ideología de la lucha contra la diversidad. Desde el punto de vista diacrónico, con el matrimonio celebrado en 1469 entre Fernando de Aragón, ya rey de Sicilia, e Isabel de Castilla, hermana del rey, se abrieron las puertas a una unión personal de 2 de las 3 coronas, las más relevantes de la península ibérica. Ya el reino de Aragón era una monarquía compuesta, según la fórmula notoria de Eliot. Aragón, Barcelona, o sea, el Principado de Cataluña, Valencia, Sicilia, Cerdeña
y las Islas Baleares. Un nuevo grande y fuerte señorío se introdujo en la compleja política europea, contribuyendo desde finales del siglo XV a provocar profundos cambios. Los dos soberanos se empeñaron en consolidar el poder a través de la pacificación de un país sacudido por largas guerras civiles. Se esforzaron para sanear las cajas del Estado y perseguir el objetivo de la unidad religiosa. De allí surgió la necesidad de un mayor control central de los asuntos del Santo Tribunal, objetivo alcanzado a través de la creación del Consejo de la Inquisición. Y esto me queda muy claro, sobre todo viendo desde la perspectiva institucional y política y de la lucha de jurisdicción, la propagación del instrumento inquisitorial en las dos grandes islas del Mediterráneo, ¿no? Sicilia y Cerdeña. Por este afán de extender el control y el poder del rey en regiones con una fuerte independencia foral, ¿no? Tenían sus instituciones, sus parlamentos. La Inquisición española así fue introducida en Sicilia por los reyes católicos 9 años después respecto a la peninsular, en 1487, mientras que en Cerdeña la actividad empezó de manera institucional en 1493. La jurisdicción inquisitorial ya no era pontificia, sino competencia exclusiva del inquisidor general español y por lo tanto en forma indirecta de la voluntad soberana. Sin embargo, en Sicilia, solo en los primeros años del siglo XVI, después de una larga mediación con la curia romana, se realizó una efectiva instalación del Tribunal de la Inquisición como órgano jurídico dependiente del Consejo de la Suprema. El aparato burocrático fue todo constituido por personal español, de absoluta confianza para el rey y para el inquisidor general. Y por supuesto, se nombraron inquisidores también jueces de los bienes confiscados, así reforzando ulteriormente sus poderes, que ahora comprendían también la esfera de los aspectos patrimoniales de indagación. Una excepción normativa respecto a los homólogos tribunales peninsulares. En Cerdeña, la instalación fue más inmediata. El primer inquisidor fue Sancho Marín, originario de Zaragoza y que comenzó su carrera inquisitorial como asesor de la Inquisición de Mallorca. Después de haber sido inquisidor en Barcelona y en Mallorca, fue encargado de Cerdeña en 1492, pero empezó su servicio el año siguiente. La primera medida de los inquisidores fue la toma de posesión de la jurisdicción con inmediato ejercicio y se ordenó a los demás antiguos titulares de los poderes forenses de no inmiscuirse para el futuro en las causas en contra de los herejes y los apóstatas. Con Fernando el Católico y Carlos V, la Inquisición en las islas se promovió como institución ya no solo santa, sino al servicio de Dios y del rey. Formalmente se definió el Santo Oficio de Sicilia, para dar algunos ejemplos, en manera, yo creo, original, al culto de Dios, al servicio del soberano y a la buena administración de la justicia. Mientras que para Cerdeña resulta evidente el designio de la corona. Fernando de Aragón escribió a los oficiales reales y al inquisidor Sardo diciéndole, cito su carta, todos dependéis de nos que somos el principal inquisidor. O sea, el mismo Fernando el Católico tenía conciencia de ser él el inquisidor. Para los ex judíos, las circunstancias empeoraron. En efecto, sin la cuestión judía, tal vez no hubiera existido la nueva Inquisición española en las islas. Los promotores fueron las clases feudales que, con el Estado llano, lucharon contra la supremacía económica de las clases medias urbanas en las que la comunidad de los hebreos y aquella de los conversos jugaban un papel protagonista. Estos fueron los años de mayor pugna de la sociedad siciliana contra la Inquisición. Las clases populares y privilegiadas se enfrentaron a la corona utilizando las vías legales a través de unas peticiones que los parlamentarios realizaban en el mismo parlamento, pero también en los consejos municipales. Hubo una gran acción de oposición, un frente no muy consolidado, pero sí real, frente a la introducción de la Inquisición. Y también el Senado de Palermo, el Parlamento urbano. Por ejemplo, al pedido de jugar obediencia al inquisidor español y por el camino de la violencia también, con las sonadas revueltas de 1511, la de 1516 y luego el motín de Squarcialupo de 1517. Entre los pocos logros obtenidos se pueden recordar la exención de la costumbre castellana de colgar los sanbenitos en las iglesias o la de condenar a los heterodoxos en la parroquia principal. En Cerdeña, al contrario, la introducción de la Inquisición no conllevó revueltas.
como en Sicilia o en Aragón, donde se asesinó hasta el mismo inquisidor, Pedro de Arbués. Sin embargo, en Cerdeña suscitó mucha inquietud y en particular en la ciudad de Càller, las autoridades, el mismo virrey, el arzobispo y los concejales, que con las demás provincias de la corona aragonesa consideraban la nueva Inquisición un peligro para sus prerrogativas y las autonomías locales, los fueros. No faltaron, de todas formas, frecuentes actos hostiles y venganzas personales hacia algunos oficiales del Santo Oficio, también porque las condenaciones y las confiscaciones dejaban en pobreza no solo individuos y familias, sino porque depauperaban las mismas finanzas urbanas. Numerosos conversos sardos, en efecto, pertenecían al estamento privilegiado y a través de sus comercios contribuían al bienestar económico del reino. Sus riquezas ya no se quedaron en la isla, sino llenaban las cajas reales para iniciativas políticas y militares extrañas al reino de Cerdeña. En 1535, conquistada Túnez y con la llegada de Carlos V a Sicilia, cambió bruscamente la situación local e internacional. El emperador, escuchando de viva voz las continuas lamentaciones, reclamaciones de los tres brazos del Parlamento, mutó parecer y decidió suspender durante 5 años, luego para otros 5, las actividades jurisdiccionales del tribunal que hubieran llevado a condena de pena capital. Fue una especie de pausa pactada con el Parlamento. Carlos V necesitaba del subsidio, del donativo. Entonces, a cambio del subsidio del donativo, tuve que bajarse, ¿no?, al Parlamento. El político que más incitó la tregua inquisitorial fue el príncipe Ferrante Gonzaga, nuevo virrey siciliano en sustitución de Ettore Pignatelli, conde de Monteleone. Con la campaña victoriosa de África, en efecto, se abría un nuevo escenario político, una viable alianza generalizada de la cristiandad contra el turco, en contra del enemigo musulmán, que hubiera conllevado la superación de la fractura aún no irreversible entre católicos y anticatólicos. Era esta la hipótesis de Carlos V y de la corte. El peso político de la disposición imperial en Sicilia presuponía pero también una transformación radical de los organismos eclesiásticos y por ende aumentó el debate para reformar la Iglesia. Se produjo así en 1538 una sólida propuesta constituyente, que fue un fracaso total, el Concilium Quorundarum Cardinalum Demendanda Ecclesia. El periodo de 10 años sin Santo Oficio en Sicilia fue uno de los acontecimientos más sobresalientes que describieron la disputa religiosa italiana e internacional, el símbolo tal vez más evidente de un efectivo deseo de compromiso político-religioso. Solo con el fracaso de Ratisbona en 1541 y con el gran proyecto imperial de Carlos V de usar la fuerza en contra de los luteranos, la Inquisición siciliana pudo ser restaurada en todo su esplendor en los años 45-46. Con el nuevo inquisidor del reino, Bartolomé Sebastián, los espacios de discusión para una posible reforma religiosa se quedaron definitivamente cerrados. Y la desconfianza fue tal que, como afirmó el mismo inquisidor, cito, se han huido algunos dogmatistas luteranos a Nápoles y Lombardía, donde eran naturales, y algunos de este reino en esta corte y en Roma y en el concilio, donde se hayan ido después de mi venida. Entonces, aquí termina la cita, los sicilianos luteranos habían entendido que había cambiado el aire y se marcharon. En aquel contexto contrarreformista, el Parlamento siciliano, convocado en marzo de 1546, actuó como instrumento de garantía y a distancia de 30 años de la anterior solicitud, volvió a demandar la abolición del secreto sobre los nombres de los testigos en los procesos inquisitoriales. Ahora era una forma de resistencia diferente, ¿no?, a través de las vías legales que el Parlamento, las Cortes de Sicilia, permitían. Los beneficiaron hubieran sido los cristianos naturales de las islas, fieles, vasallos del rey y víctimas de un sinnúmero de acusaciones calumniosas. Se dejó la única voluntad del inquisidor la decisión de cómo zanjear el punto y de esa manera se finiquitó el tenaz apuro político institucional que desde hace 50 años veía atrincherados en frentes opuestos al Santo Tribunal en Sicilia y al Parlamento isleño. Esos son los casos en que, no obstante algunas resistencias, como el caso de Sicilia queda más evidente, el sistema inquisitorial pudo introducirse en Italia.
El Virreinato de Nápoles representa un caso particular en el enredado sistema imperial hispánico. El reino meridional de Italia, en efecto, reconquistado en 1503 a la corona de Aragón por Fernando, en Nápoles, reinante como Fernando III, era un antiguo feudo papal en el cual el soberano legítimo seguía siendo vasallo directo de los romanos pontífices. Además, en Nápoles los obispos eran también nobles, eran varones, que habían recibido de Fernando I de Aragón en 1447 una vasta gama de poderes de justicia, criminal y gracia. Las cuatro cartas de gracia permitían a los obispos napolitanos de conmutar las condenaciones capitales, atribuciones que ya en la primera mitad del siglo XV, en otras realidades feudales, se abocaban a la corona. Ya efectiva la reconquista del reino, en junio de 1504, el rey intentó por primera vez establecer un santo oficio a la manera de España en Nápoles, ampliando así su jurisdicción, despachando el arzobispo de Messina, el dominico Pedro Velorado, como representante del inquisidor general Diego de Deza, para prestar las diligencias necesarias para el nuevo cuerpo inquisitorial. La respuesta del pueblo fue la sublevación. El mismo virrey, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, invitó al monarca a desistir. Fernando tuvo que retroceder. 6 años después, volvió al mismo proyecto y no solo no pudo conseguirlo, sino, como subrayaba en el siglo XIX Juan Antonio Llorente, son sus palabras, que se vio precisado a declarar que se daría por contento si expelían del reino a los cristianos nuevos convertidos del judaísmo, que habían huido de España refugiándose allí. Aquí termina la cita. Así, para el caso napolitano, para estudiar el sistema represivo, no es suficiente limitarse al Tribunal Central del Santo Oficio romano. En la Italia renacentista existía todavía una praxis feudal de las relaciones institucionales, por la cual el Papa, como monarca imperial, era superior jerárquico de los demás estados regionales. Y con la fundación en Roma del nuevo Tribunal Inquisitorial en 1542, la Congregación Cardenalicia del Santo Oficio, se podía supuestamente convocar a los vasallos civiles y eclesiásticos in capite de la silla de Pedro. Entonces, príncipes, duques, magistrados de estados, funcionarios municipales, funcionarios de aduanas, etc. Es esta una de las razones, según Elena Brambilla, que conlleva al establecimiento de la nueva Inquisición romana procesar por herejías públicas autoridades y no simples individuos privados. También aquí el Papa, ¿no?, en el siglo del absolutismo, procura hacia el sur, hacia el norte, fortalecer su jurisdicción. Se trataba de un tribunal político especial para las causas de herejía, lesa majestad papal, según la tradición de las bullas in cena domini, que servía para procesar y condenar todas las autoridades de gobierno, laicas y eclesiásticas, que se oponían a la teocracia papal, una verdadera autoridad supraestatal en la península italiana. Si el monarca electivo de Roma era prisionero de las facciones de su consejo político de príncipes cardenales, desde 1547 hasta el final del reino de Paulo III, en 1549, el cambio filofrancés de la política papal fraccionó el colegio cardenalicio y reforzó en la curia la influencia de Gian Pietro Garraffa, futuro Papa Paulo IV y fundador del Santo Oficio romano y jefe de una poderosa familia del virreinato napolitano. La Guerra Fría y guerreada entre franco-pontificios e imperiales abrió divisiones profundas en el mismo colegio cardenalicio. En los años 40, en este marco político tan difícil, se puede colocar también la ulterior insurrección de Nápoles en contra del proyecto de la monarquía de las Españas de instaurar una Inquisición al modo de España. La independencia de la Suprema de Madrid, asegurada por la revuelta armada y popular al mando de los representantes del Parlamento de Nápoles, los seggi, sin embargo, no tiene que ser juzgada como emancipación de los obispos del virreinato del Santo Oficio romano. En efecto, el 4 de abril de 1547, la Inquisición remitía un breve para el vicario general del arzobispo de Nápoles para que se extirpara la infección heretical en el reino. La orden era de proceder a una encuesta diligente, o sea, también a través de la tortura,
y punir los culpables, en su calidad de ordinario y, si necesario, recurriendo al brazo secular. Parece probable que Carafa, notorio filofrancés y promotor de la alianza de Roma con el cardenal Guisa, se movilizara con él para suscitar la sublevación del pueblo napolitano, rebelión que fue sin duda antiespañola y nunca en contra de la autoridad ordinaria del arzobispo. O sea, fue una rebelión antiespañola y antiinquisitorial. La amenaza era en efecto que la Inquisición en Nápoles, como en Palermo o en Càller, fuera demasiado subordinada a la Suprema Española. El virrey Pedro de Toledo, que fue virrey de Nápoles casi durante 20 años, en su activa reforma del procedimiento judicial napolitano, no solo intentaba ampliar las competencias de los tribunales regios en los litigios de foro mixto, sino también insistía condenando a los varones a decapitaciones ejemplares, derogando la inmunidad de las penas capitales que hasta entonces se había reconocido a la nobleza como gobernador de los territorios feudales del virreinato. En un periodo de alta inseguridad política, el príncipe cardenal Carafa tal vez se había aliado con los franceses y las élites napolitanas para rechazar la subordinación a la Suprema Española, a favor del arzobispo de Nápoles y de la Inquisición romana. Nunca más, ni en la época de Felipe II, la Inquisición española pudo entrar en Nápoles. La resistencia fue siempre fuerte e inflexible. El fundado temor consistía en la segura restricción de las prerrogativas de los juzgados locales si el Santo Oficio español se hubiera introducido en el virreinato. El control directo de la corona sobre el nuevo organismo religioso hubiera tenido también un peso político que inevitablemente hubiera alterado las relaciones centro-periferia, absolutismo, privilegio local, nobleza, instituciones feudales, nobles urbanos, varones feudales. La oposición violenta demostró la importancia del lazo que soldaba a los vasallos al poder central, comprobado por el ejercicio mesurado de la gracia regia, oportunamente renovada por continuas manifestaciones simbólicas y reales de fidelidad, y no por la afirmación de un poder despótico. Se ratificó además la centralidad de algunos cuerpos jurisdiccionales, fiscales y administrativos, por ejemplo el Consejo Colateral o la Cámara de la Sommaria, capaces de asumir un papel político dinámico en la mediación con la Corte, asignando al virreinato napolitano un espacio definido en el complejo sistema imperial de la monarquía compuesta de España. En el espacio lombardo la situación es muy diferente. Desde el siglo XIII, los dominicos en el ducado, en comunión con la jurisdicción del obispo de Milán, eran los encargados de ejercer la acción inquisitorial. El oficio estuvo durante siglos fragmentado en diversas competencias, división que conllevó algunos conflictos de atribuciones y se prolongó hasta los años sucesivos a la creación de la Congregación Romana del Santo Oficio, en el 42. Cuando, casi al cumplir una década, habría asumido la misión de seleccionar a los frailes inquisidores, incluso si los pontífices continuaran a reservarse el poder de confirmar las elecciones de los cardenales inquisidores o celebrar elecciones autónomas. Al mismo tiempo, la estructuración en distrito de los tribunales se fue definiendo sobre una base diocesana, con una disposición que, en sustancia, se habría mantenido hasta finales del siglo XVIII, cuando el Santo Oficio romano fue cerrado en el ducado, ya un ducado austríaco. Por otro lado, no se debe pasar por alto el hecho de que en la segunda mitad del siglo XVI tuvieron lugar al menos 2 traslados de la sede del Tribunal Inquisitorial de los conventos del Vicariado de San Pedro Mártir y aquellos de la provincia Utrusque-Lombardía. En 1558 en Milán, con el paso del convento de San Eustorgio al de Santa María delle Grazie, en 1528 con la fundación de un nuevo convento en Tortona por voluntad de Pío V, quien había sido dominico observante e inquisidor. Que la situación de las relaciones entre la Congregación del Santo Oficio y el gobierno milanés estuviese bien lejos de ser normalizada se testimonia por el encargo que el fiscal Galeazzo Bruega recibió del gobernador de Milán, el duque de Sessa, en abril de 1559, para tratar con el pontífice sobre el hecho de acordar con el inquisidor de Milán la facultad de terminar las causas, sin que, por lo tanto, pudiesen ser abocadas a Roma. Por su parte, Felipe II se mostró interesado en servirse del tribunal milanés para golpear eventuales infidelidades políticas y religiosas de sus oficiales, que realizaban delicadas misiones diplomáticas en la vecina área suiza, donde el protestantismo se encontraba muy expandido. Recuerdo, por ejemplo, los estudios de Massimo Carlo Giannini, ¿no?, sobre estos temas.
En aquellos mismos años, el cambio del cuadro político religioso europeo tras la paz de 1559, marcado por los temores por la difusión de la herejía en Milán a causa de la vecindad y las tradicionales relaciones comerciales con Suiza y Alemania, y por las guerras de religión en Francia, hizo madurar el proyecto de Felipe II de introducir en Milán la Inquisición al modo de España. Precisamente la debilidad del tribunal milanés fue utilizada como argumento, o tal vez como pretexto, por aquellos, en primer lugar el duque de Sessa, que promovieron la decisión del monarca en junio de 1563 de nombrar inquisidor general del Estado el arzobispo de Messina, Gaspar Cervantes de Gaete, en aquel momento en Trento, porque se estaba desarrollando el concilio. La situación política que se delineó en aquel momento fue bastante delicada. La iniciativa del soberano había sido, de hecho, acordada con el mismo Papa milanés Pío IV y con su sobrino, el famoso cardenal Carlos Borromeo. En efecto, la compacta reacción de los líderes de las comunidades urbanas, con la ciudad de Milán a la cabeza, que inmediatamente enviaron embajadas al concilio y que fueron sostenidas también por diversos obispos y curiales lombardos, con la tibieza del colegio cardenalicio frente a una iniciativa que habría apartado una área clave de la península del control de la curia romana, contribuyeron, creo, al fracaso de la iniciativa, por el temor del soberano de una desestabilización del cuadro político milanés y europeo. Felipe II insistía mucho en la importancia del Ducado de Milán por su posición geográfica y estratégica como clave para gobernar no solo Italia, sino las guerras europeas, y por el vínculo que había directo pasando por el Franco Condado hasta Flandes. Nunca más se volvió a hablar de una posible expansión de la Inquisición española en Milán. En este caso fue el cabildeo político de las élites milanesas que logró frenar el proyecto imperial de Felipe II sin la necesidad de llegar a las armas, como para el caso de Nápoles o como el caso de Sicilia. Como se puede ver de este cuadro limitado y parcial, sería asimismo interesante, como ya he dicho, incluir el caso de Flandes, el aparentemente ininteligible sistema inquisitorial en algunos estados periféricos de la monarquía católica, por lo menos para el siglo XVI, se ve reforzado en su papel de represión de la herejía y de los enemigos políticos gracias a un empuje centralizador que pretende y en parte logra extender la frontera jurisdiccional a través de un cuerpo mixto que se demuestra eficaz en la lucha política religiosa y desde la segunda mitad de la centuria, gracias a las nuevas leyes tridentinas y sobre todo al nuevo espíritu contrarreformista triunfante. Allí donde no hubo casi resistencia, como en el Reino de Cerdeña, allí en donde la resistencia fracasó y más veces, como en Sicilia, y allí en donde una resistencia de pueblo, como en Nápoles, o de oficiales en Milán, se dibujó de gloria y victoria. Las fuentes privilegiadas, aquí no tuve tiempo de profundizar sobre el asunto, siguen siendo los decretos reales, sin duda, las visitas, las actas jurisdiccionales sobre los casos reservados, los concilia de los teólogos penitenciarios y un largo etcétera. Privilegiando las figuras de los papas frailes y los inquisidores mendicantes, se acepta implícitamente como modelo la nueva imagen que la Suprema Española ha dado a la rica y reciente producción historiográfica hispánica y también la italiana. Los especialistas han puesto en evidencia sobre todo su función de tribunal central y centralizador, unificador de la monarquía y de la nación española. Pero ha metido también en la sombra, como recordaba el colega Sixto Sánchez Lauro, al revés, su peculiaridad de tribunal excepcional, político-religioso y totalitario. La última corriente historiográfica revisionista, hoy en día tal vez prevalente en materia de estudios inquisitoriales, tiene que ser rechazada al menos por dos razones, creo. Uno, porque permite afirmar más o menos manifiestamente la tesis que donde y cuando no funciona un Santo Oficio a la española, no hay verdadera Inquisición. Dos, porque intenta cancelar los rasgos que diferencian cualquier inquisición religiosa de cualquier inquisición penal, como la justicia ordinaria debe distinguirse de la ideológica de los sistemas políticos religiosos totalitarios que reprimen los supuestos delitos de opinión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Saramitaro. Abrimos el debate. Adelante.
Bueno, antes de todo, agradecerlos a todos por una mañana muy enriquecedora. Y pues, tengo una curiosidad, como sabes, sobre la Inquisición en Cerdeña. Es que, bueno, llevo un tiempo sin trabajarla, pero claro, he mencionado los problemas y cómo se la veía en Cagliari. Y bueno, me ha venido a la cabeza que no tenía sede en Cagliari la Inquisición, sino en Sassari. No sé si para estar más central con respecto al reino de Cerdeña y Córcega es más bien una curiosidad, pero me preguntaba tú cómo manejarías este desdoblamiento en la isla de Cerdeña, como has hablado de los traslados que sí hay en otros casos. Es nada más una curiosidad y muchas gracias. Claro. No, pues muy... ¿Quieres sumar otras preguntas o voy contestando? ¿Hay más? Es algo más burocrático, una pregunta sobre las carreras de esos inquisidores, como el Sancho María de Cerdeña. ¿Qué pasa después? ¿Hay promoción? ¿Hay una carrera que se puede ver que lo mandan a otro tribunal en Iberia? ¿Van a las Américas? Me gusta saber cómo termina una carrera de un inquisidor en estos partes. Sí. Es una curiosidad. Voy contestando. Adelante. Pues no tuve tiempo de profundizar acerca de este tema, pero muchas gracias por tu pregunta, Ángela. El problema es que cuando se funda la Inquisición tiene una función mixta, porque Fernando el Católico en Cerdeña entrega amplios poderes al arzobispo de Càller. Entonces, Prieto. Entonces, todavía no se ha formalizado la sede oficial en Sassari, ¿no? Que será luego, ya unas décadas más tarde, la sede oficial. Entonces, muy interesante como al mismo tiempo el arzobispo, que es el ordinario por antonomasia, por definición, ejerce su control como arzobispo y como inquisidor responsable del distrito de Cerdeña, ¿no? Entonces, por eso subrayé el papel de Càller, ¿no? Esto, el traslado a Sassari es sucesivo. Frente a este inquisidor también, que es un inquisidor sardo, en general, pues los más ilustres inquisidores terminaban su carrera como miembro del consejo. Hay algunos ilustres que han escrito litros de tintas, ¿no? Como Páramo, que por su posición política, Luis de Páramo, pues uno de los grandes intelectuales de la Inquisición, del sistema inquisitorial español, nunca recibieron promociones y estuvieron allí estancando, por ejemplo, en este caso, en la Inquisición de Palermo, durante 27 años. Entonces, en su caso, por ejemplo, conozco la trayectoria, además este es un tema muy actual, la historiografía internacional, la movilidad de personas, de funcionarios, y en su caso fue un inquisidor fiel, ¿no? Muy poco activo en términos intelectuales, y fue promovido al consejo. Adelante, Pedro. Pensaba yo en el rol protagónico de las élites, ¿no? En este obstaculizar el proyecto de la monarquía española por el establecimiento de la Inquisición. Ciertamente hay una dimensión política. No sé si tú has escuchado un poco más acerca de eso. ¿Qué resortes están detrás del accionar de las élites? Hay muchos intereses. Hay intereses económicos, intereses institucionales, y yo creo que el interés principal es el interés político. Entonces, el papel del Parlamento de Sicilia me queda muy claro, ¿no? Pues oponen resistencia, pero al fin y al cabo no conllevan constituir, sobre todo en 1517, una verdadera fronda parlamentaria. Entonces tienen que aceptar, no quieren arriesgarse, como siempre pasa en las revueltas, en las revoluciones. En Nápoles, pues la fronda napolitana de los seggi, ¿no? Las autoridades de la nobleza y del cheto tocado, o sea, la clase media pudiente, pues se organizan militarmente y sí, y ganan la lucha. Y además la coyuntura internacional en Sicilia representa un baluarte para la defensa del cristianismo en el Mediterráneo. Entonces, los intereses de la monarquía, sobre todo hasta Lepanto, son evidentes, ¿no? No es casual
que la Inquisición contribuya, la mayoría de las condenas del Santo Oficio de Palermo son al remo, no a la hoguera. Entonces, eso significa en términos reales muerte segura. Después de 5, 10 o 15 años de remo, pues, son muy pocos los que resisten. Entonces, el papel político del Santo Oficio en Sicilia, antes como derrota de la resistencia de las élites locales y después como instrumento político de la monarquía, es evidente. No sé si he contestado en parte. Adelante, Consuelo. Yo también me quiero sumar a felicitarte porque me es muy grato para... me ha resultado muy grato tu exposición porque para los estudiosos de la Inquisición española escuchar de Inquisición española a un italiano sobre la Inquisición española en Italia pues es muy agradable, ¿no? Y yo no conozco bien la Inquisición italiana, entonces quería aclararme en alguna cosa. Me ha parecido de tu planteamiento que queda claro que con Fernando el Católico el interés es rotundo en instalar la Inquisición española a la española, ¿no? Al modelo español. En el siglo XVI es cuando hay un parón para la Inquisición española en Italia, no existe la Inquisición española sino la pontificia, y a partir del siglo XVI es cuando se retoma otra vez la Inquisición española, aunque los estudiosos han destacado, según has observado tú, que si no funciona el Santo Oficio a la española no hay Inquisición. Gracias. Claro, eso es un debate, pues una querella un poco con algunos historiadores, en particulares italianos, que subrayan el peso más contundente en términos políticos del Santo Oficio a la manera de España. Pero sí, el proyecto de la monarquía, antes con Fernando el Católico, después con Carlos V y finalmente con Felipe II, es muy claro, ¿no? Además, eso queda escrito en los testamentos. El mismo Carlos V le dice a su hijo pues, de ampliar la jurisdicción del Santo Oficio. Entonces, desde luego se refiere a los territorios italianos. También los estudios de Goenes o Weiss sobre Flandes van en esta línea. O sea, se trata de una ampliación de la jurisdicción, para Flandes se trata también de una ampliación posible, allí fracasa, de la jurisdicción del Santo Oficio, a la manera española. En Sicilia entra, ¿no? Es efectiva a partir de febrero de 1500, pero entra. Solo hay una pausa que surge por una coyuntura especial. Carlos V necesita de plata. Y entonces le pide al Parlamento, y allí las rebeliones están en linde, o sea, se puede realizar. La nobleza está dispuesta a arriesgar todo, sin embargo cede finalmente porque acepta de conceder un donativo más limitado, y al mismo tiempo Carlos V cede limitando la jurisdicción inquisitorial en asuntos que conllevan la pena capital durante 5 años y después con una posible prórroga de 5, pero ya la Inquisición había entrado. Entonces, cuando las condiciones internacionales, después del fracaso de Ratisbona, y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con los protestantes, con los príncipes alemanes protestantes, pues allí Carlos V no vuelve a dar un paso atrás, ¿no? Se reinstaura. Además, he estudiado las cartas que enviaban los inquisidores al Consejo de la Suprema. Entonces, los inquisidores subrayaban el peligro luterano en Sicilia, ¿no? En realidad eran grupos muy, muy limitados, pero el discurso retórico, político de la época servía también para presionar la corte. Y en Cerdeña pasa lo mismo, se introduce y es efectiva a partir, no obstante, esta figura no clara del arzobispo de Càller como inquisidor general a partir de 1493. Allí no hay resistencia política, la resistencia es exitosa en Nápoles a través de una revuelta, se ocupan las principales ciudades y se saca el virrey. Y entonces allí hay una resistencia efectiva, y en Milán a través del cabildeo político, ¿no? A través del Senado de Milán, que con el apoyo indirecto del gobernador, el virrey de Milán, pues logra cancelar el proceso de introducción del Santo Oficio en el ducado.